Buenas, me llamo Naley Hernández y el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es el autismo. El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con autismo pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no te miren a los ojos cuando te están hablando. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos muy repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. Características del autismo. 1. Movimientos motores estereotipados o repetitivos. 2. Inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamientos verbal o no verbal. 3. Intereses obsesivos anormales en intensidad o enfoque. Y por último, hiper o hiporeactividad sensorial o interés inusual en los aspectos sensoriales. El diagnóstico de los trastornos del espectro pueden ser difíciles de hacer debido a que no existen pruebas médicas como un análisis de sangre para diagnosticarlos. Para hacer un diagnóstico, los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. A veces, los trastornos del espectro pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes, como a los 2 años de edad. El diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Existen dos evaluaciones que pueden considerarse confiables. Les voy a empezar hablando de la evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo es una prueba corta que indica si los niños están aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si es posible que tengan retrasos. Durante la evaluación del desarrollo es posible que el médico les haga algunas preguntas a los padres o que hable y juegue con el niño durante el examen a fin de observar cómo aprende, habla, se comporta y se mueve. Un retraso en cualquiera de estas áreas puede ser señal de que hay un problema. Se les debe hacer evaluaciones para detectar retrasos del desarrollo y discapacidades a los niños en las visitas de rutina al médico a las siguientes edades: a los 9 meses, a los 18 meses, a los 24 o 30 meses. Es posible que se necesiten hacer más evaluaciones si un niño tiene riesgo alto de tener problemas del desarrollo por haber nacido prematuro o tener bajo peso. El segundo paso del diagnóstico es una evaluación integral. Esta revisión minuciosa puede incluir observar el comportamiento y desarrollo del niño y entrevistar a los padres. Es posible que también incluya una evaluación de la audición y la vista, pruebas genéticas, neurológicas y otras pruebas médicas. En algunos casos, el médico de atención primaria podría decidir remitir al niño y a su familia a un especialista para que le haga más evaluaciones y determinar el diagnóstico. Hola, buen día. Mi nombre es Belsi Julia Sánchez León. Soy del grupo número 4 de neuropsicología. El segundo tema a presentar es la amnesia. Bueno, ¿qué es la amnesia? Es la pérdida de memoria de hechos, información o experiencias. Como se muestran las películas, no suele ocurrir como en la vida real. A las personas que tienen amnesia también se les conoce ese síndrome como síndrome amnésico. Y estas personas tienen dificultades para incorporar información nueva y para generar nuevos recuerdos. Las dos características más importantes de la amnesia, la primera es la dificultad para aprender información nueva después del inicio de la amnesia, y esto se le conoce como amnesia anterograda. Y la segunda es la dificultad para recordar eventos o información que solía ser familiar del pasado, y esto se le suele conocer como amnesia retrógrada. Según la causa de la amnesia, otros signos y síntomas pueden ser los recuerdos falsos
o completamente inventados o compuestos de recuerdos genuinos fuera de lugar en el tiempo o confusión y desorientación. En el diagnóstico, el médico realiza una evaluación exhaustiva con el fin de descartar otras posibles causas de la pérdida de memoria, como el Alzheimer, o otras enfermedades de la demencia, depresión o algún tumor cerebral. En la exploración física, pues se puede hacer o se comprende hacer un examen neurológico para verificar los reflejos, la función sensorial, el equilibrio y otros aspectos psicológicos del cerebro y del sistema nervioso. En la prueba cognitiva, el médico es el que verifica el razonamiento y discernimiento de la persona, así como su memoria a corto y a largo plazo. También controla la información personal general de la persona, qué pena, como el nombre del presidente actual, información personal y de los eventos del pasado. Aquí también puede pedirle a la persona que lea una lista de palabras para que la repita. La evaluación de la memoria también ayuda a determinar en qué grado de pérdida de memoria se encuentra el paciente y aportar ideas sobre qué tipo de ayuda necesita. En la prueba de diagnóstico, el médico puede solicitar tres cosas. Eh, una prueba con imágenes de exploraciones por resonancia magnética y tomografías computarizadas para pues, verificar que no haya ningún daño o anomalía en el cerebro. También se pueden generar análisis de sangre para detectar infecciones, deficiencias nutricionales u otros problemas. Y por último, un electroencefalograma, qué pena, para detectar la presencia de actividad compulsiva. En el tratamiento, la amnesia se centra en las técnicas y estrategias para ayudar a compensar el problema de la memoria, así como en tratar las enfermedades que la provoquen de fondo. En los métodos del tratamiento se suele ocupar tres cosas, que es la terapia ocupacional, la asistencia tecnológica y los medicamentos o suplementos para el paciente. Estas son mis referencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Durán Guerrero, estudiante de Psicología, tercer semestre. Hoy quiero hablarles sobre el déficit cognitivo y su respectiva clasificación. Para iniciar a hablar tenemos que tener claro qué es o en qué consiste. El déficit cognitivo consiste en un funcionamiento intelectual por debajo del promedio que se presenta junto con deficiencia de adaptación y se manifiesta durante el periodo del desarrollo. Esta etapa inicia desde la niñez, se puede evidenciar después de los 5 años que está padeciendo el déficit cognitivo. Una persona que hizo grandes aportes a las investigaciones del déficit cognitivo y para conocer un poco más en qué consiste, fue el psicólogo e investigador Howard Gardner. Fue profesor de la Universidad de Harvard, conocido en su ámbito científico por sus múltiples investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de la inteligencia múltiple. Este psicólogo decía o contribuía que las personas con discapacidad cognitiva tendrían grandes dificultades, principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal y las matemáticas, mientras que en la mayoría de los casos conservaban intactas sus demás inteligencias, tales como la artística o la música. Lo que en sí este psicólogo nos quería dar a entender o a conocer es que las personitas que presentan déficit cognitivo son más propensas a tener dificultades en el momento de hablar o todo lo relacionado con los números. Pero obviamente no es del todo malo porque no pueden desarrollar, digamos que estas capacidades, pero van a ser grandes personas con una excelente calificación tanto en todo lo que tenga que ver con la música o las manualidades o el tema artístico. Dentro de las definiciones y características del déficit cognitivo encontramos que en tiempo pasado, cuando se iniciaron las investigaciones sobre este inconveniente, sobre este trastorno, no se le conocía así, se conocía como retraso mental. Era la capacidad caracterizada por limitaciones significativas
en el funcionamiento intelectual y de la conducta adictiva de los seres humanos. Con el paso del tiempo y gracias a las investigaciones de este psicólogo, evolucionó el concepto y se llegó a llamar discapacidad intelectual, que era la limitación de la competencia general con todo lo que se refería a una dificultad del individuo para desarrollar y ejercer las capacidades y conductas que son necesarias con el fin de adaptarse mejor en el mundo. Y fue avanzando las investigaciones y llegó a conocerse como discapacidad cognitiva, que es como actualmente se le llama, y es la disposición funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento, estilos de pensamiento que determinan el desarrollo y aprendizaje de una persona. El déficit cognitivo se fundamenta en la teoría del procesamiento de la información, el modelo cognitivo y qué es lo que le implica, o sea, qué es lo que más trasciende en estas investigaciones. La mayor especificación en el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas. Gracias a estas investigaciones se ha podido desarrollar el mejoramiento en el desempeño del aprendizaje. El déficit cognitivo se logra clasificar en déficit cognitivo leve, ligero, moderado o déficit cognitivo profundo. A continuación hablaremos del déficit cognitivo leve. El déficit cognitivo leve se le denomina a la etapa educable, es decir, viene estando de los 0 a los 5 años de edad. Es donde las personas afectadas por este trastorno suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación, más que todo durante los años de preescolar. El déficit cognitivo moderado es la discapacidad cognitiva moderada, que equivale aproximadamente a la categoría pedagógica adiestrable. Este grupo de personas más o menos equivale a un 10% de toda la población que es afectada con esta trastorno. Déficit cognitivo grave. Esto equivale más o menos al 3 o 4% de los individuos que llegan a padecer de este trastorno. Se ve más que todo en la niñez y es donde inician a tener como una dificultad en el momento de comunicarse, en el momento del lenguaje. Es un poco difícil para ellos lograr expresar lo que están en sí diciendo. Déficit cognitivo profunda. Incluye aproximadamente el 1 o 2% de las personas que padecen la discapacidad cognitiva. En la mayoría de los individuos, este diagnóstico presenta una enfermedad neurológica que si se trata a tiempo quizás no tenga en su totalidad cura, pero sí hay maneras de ir como disminuyendo un poco. Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada. Se utiliza cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible identificarla por medio de los test. O sea, hay que utilizar exámenes un poco más avanzados con personal especializado para poder lograr identificar qué es lo que en sí está pasando. Dentro de las capacidades y habilidades que se encuentran en el déficit cognitivo encontramos la atención, la memoria, el lenguaje, la velocidad, el razonamiento y pensamiento. Todas estas capacidades presentan o son fundamentales para que se logre un excelente trauma o, como digamos, déficit que está relacionado a este trastorno. Si quizás se puede detectar a tiempo, sería de gran ayuda para las personas que lo están padeciendo. Estos son algunos de los factores que intervienen de forma negativa cuando una persona está padeciendo del déficit cognitivo. Encontramos entre ellos el estrés, la fatiga, la depresión, la ansiedad, algunas ocasiones el consumo de alcohol, las drogas, la mala alimentación. Si todo esto se ve reflejado, entonces es cuando aparecen las enfermedades metabólicas, trastornos de sueño, el consumo excesivo de algunos fármacos que lo único que hacen
es ayudar a que este trastorno o déficit cognitivo siga aumentando en lugar de evitarlo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Teresa Murillo García y el tema que les voy a hablar en el video es el Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer es una enfermedad, una patología neurodegenerativa que se produce por el acúmulo patológico de unas proteínas en determinadas zonas del cerebro. Esto hace que se produzcan síntomas que dependen de la localización del dispositivo de esas proteínas en esas regiones cerebrales. La persona que padece este tipo de patología o tiene cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su cerebro y una pérdida progresiva, pero constante de una sustancia química vital para el funcionamiento cerebral, llamada acetilcolina. Esta sustancia permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas y está implicada en actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria y pensamiento. Las causas son la edad, que se sitúa en los 70 a 80 años, puesto que la edad es el principal factor de riesgo. También puede iniciarse en torno a los 50 años o puede producirse incluso entre los 30 y los 40. El sexo, puesto que la esperanza de vida es mayor en mujeres, el número de casos en este grupo de población es 3 veces mayor respecto a los hombres. Según la CEN, se prevé que el número de afectados en ambos sexos aumente considerablemente en los próximos años. Tenemos también la herencia familiar, que también se puede producir por a causa de la genética de cada persona, ¿no? El factor genético, varias mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloidea o en el de las preselinas 1 y 2. También podría asociarse con mutaciones en el gen de la apoliproteína. Los factores medioambientales, como son el tabaco, también es claro factor de riesgo de esta patología. Los síntomas. Los síntomas, pues aparece una pérdida de la memoria lenta y otra más avanzada. Alteración en la capacidad de razonamiento, afasia, apraxia, pérdida de la capacidad espacial, cambios del carácter. Dentro de la prevención de esta patología, tenemos la detención precoz de los primeros síntomas, ejercitar la memoria y la función intelectual, hábitos saludables. Hábitos para prevenir, adoptar y mantener la dieta mediterránea, mantener bajo control factores de riesgo cardiovascular, realizar ejercicio físico y evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, evitar el aislamiento social, mantener la mente activa, procurar tener hábitos de descanso correctos y de un sueño reparador, nivel educacional, traumatismo craneoencefálico, depresión, que puede también favorecer la aparición de este tipo de enfermedad. Tipos, entre los tipos se encuentra el paciente, se dan siguientes estadios. El estadio leve, el cual el paciente no lo conoce la enfermedad como tal ni los allegados, y como por ejemplo puede ser la pérdida de las llaves, que no tenga conocimiento de las tenga. El estadio moderado, pues ya conoce la enfermedad del paciente y la familia, ya es evidente, y presenta dificultades para hacer tareas como la compra, seguir un programa, entre otras. El estadio grave, todas las áreas relacionadas con la función cognitiva del paciente que se encuentran afectadas, pierde la capacidad para hablar correctamente o repite frases inconexas una a otra. Ahora vamos a hablar del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central, lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Es crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la padece. La evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros puede evolucionar más rápido. No es fatal porque no causa la muerte, pero sí es de cuidado. Los síntomas: existen los temblores, que son lentos y rítmicos, la rigidez muscular, la bradicinesia, anomalías posturales, anomalías al andar, trastorno del equilibrio, trastorno del sueño. Algunos problemas asociados en este tipo de enfermedad son los dolores de tipo muscular o articular, fatiga, agotamiento fácil, cansancio crónico, estreñimiento, falta de control de la orina, problemas sexuales,
trastornos depresivos y aislamiento social, sudoración excesiva y crisis de seborrea, trastornos respiratorios, trastornos de la deglución, trastornos oculares, enlentecimiento de las funciones psíquicas. Los síntomas no motores de la enfermedad se encuadran en los trastornos de sueño, la lentitud generalizada, la apatía, el cansancio, la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, el estreñimiento, la hipotensión, la dermatitis, los trastornos de la misión y la cialorrea. ¿Cómo se detecta? Al principio de la enfermedad no es nada fácil de diagnosticar porque los síntomas son leves, poco específicos y pueden llegar a confusión. La primera fase del Parkinson no suele presentar todos los síntomas corrientes y típicos como el temblor o la rigidez. Dolores articulares, cansancio, arrastramiento de un solo pie, dificultades al escribir, cuadro depresivo de larga duración. ¿A quién afecta? A hombres y mujeres de todas las razas, a partir de los 65 años de edad, que es el número promedio pues, de mayor afectados, pero también se puede dar en un grupo más pequeño. Es una enfermedad de mayores, se cree popularmente que es una enfermedad que afecta solo a las personas mayores, pero no es así. Puede haber un porcentaje para la edad entre 45 y 65 o personas con menores edad, o ya también existe lo que es el Parkinson juvenil que afecta a los niños menores de 15 años. Etapas de la enfermedad, pues algunos de los autores establecieron 5 niveles de estadios clásicos de progresión de esta enfermedad. Hay que hacer hincapié que no, ni mucho ni menos todos los pacientes la sufren para evolucionar en los últimos niveles. El primer estadio son los síntomas leves que afectan solo la mitad del cuerpo. En el segundo estadio tenemos los síntomas ya bilaterales, sin trastorno del equilibrio. En el tercer estadio está la inestabilidad postural, síntomas notables, pero el paciente físicamente independiente. Estadio 4, capacidad grave, aunque el paciente aún puede llegar a andar o estar de pie sin ayuda. Y en el último, que se necesita ayuda para todo, pasatiempo sentado o acostado. ¿El Parkinson es mortal? No hay nadie que se haya muerto por este tipo de enfermedad. La esperanza de vida de un paciente es prácticamente igual que la media nacional. Lo que sí debe hacer el paciente es cuidarse, cumplir con todos los medicamentos, todos los requisitos pertinentes. ¿Se puede prevenir? Hoy por hoy no se conoce una alimentación, estilo de vida o ejercicios que puedan proteger de padecer este trastorno. ¿Hay cura? Por desgracia no hay cura definitiva para el Parkinson, por ello se dice que es una enfermedad crónica e incurable, pero hoy día hay diferentes recursos médicos que permiten que la persona tenga una calidad de vida y pueda sobrellevar este tipo de enfermedad. ¿Cómo luchar contra el Parkinson? Medicación antiparkinsoniana, medicación sintomática, rehabilitación con terapias, intervenciones quirúrgicas, masajes que ayuden a mantener una vida más activa. Muchísimas gracias por su atención.